no se restablecerán como antes. Moscú denuncia nuevamente el papel destructivo de Occidente en el inicio del conflicto en Ucrania y su retórica bélica contra la Federación de Rusia, por lo que afirma que los lazos bilaterales no se restablecerán como antes. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de desechar la oportunidad de convertir a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en un verdadero puente con Rusia tras la Guerra Fría. Además, denunció que la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ya había devaluado los principios básicos del organismo de seguridad europea. Ellos quieren mantener a Rusia fuera de Europa. Los estadounidenses quieren y han esclavizado toda Europa. Ellos no solo controlan a Alemania, sino también a toda la Unión Europea. Tras la Guerra Fría, la filosofía de la dominación y ventajas unilaterales nunca se desaparecieron. Este instinto básico explica el aumento imprudente de la OTAN. Lavrov denunció el acercamiento de la Alianza Atlántica liderada por Estados Unidos a las fronteras rusas, elevando sus miembros de 16 en 1991 a 30 en la actualidad, y que ahora busca incluir no solo a Suecia y Finlandia, sino también a Ucrania, la línea roja de Moscú. Al ver con qué firmeza Occidente estaba arrastrando a Ucrania a la OTAN, que era obviamente la línea roja de Rusia, algo que Occidente sabía desde hace años, propusimos hacer un acuerdo sobre garantías de seguridad concretas y legalmente vinculantes para Ucrania, para Rusia y para todos los países europeos. Frente a las provocaciones de Estados Unidos y sus aliados, hay alarma en el Kremlin por la retórica bélica que buscaba, según Lavrov, atacar Rusia con las armas de destrucción masiva utilizando a Ucrania. El propio Occidente, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, están haciendo todo lo posible para aumentar su participación casi directa en la guerra que están librando contra Rusia a manos de los ucranianos. Eso es una tendencia peligrosa. Lavrov lamentó que Occidente, cuando tuvo la oportunidad de impedir el conflicto en Ucrania, decidiera apoyar al régimen de Kiev para implementar su teoría nazi y convertirse en una amenaza militar directa contra los rusos. Todo eso, según el ministro, explica por qué los lazos entre Moscú y Occidente jamás volverán a ser como antes en el ámbito de la seguridad europea. Vamos más allá de la noticia y lo hacemos con Daniel Mejía Lozano, analista internacional. Él está en París. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenos días ya en París y bueno, un gusto estar en el porqué de las noticias. Gracias, Daniel. El Lavrov está cuestionando el aumento imprudente de la OTAN y ya son 30, pero hay tendencia a crecer. ¿Podría Rusia y Occidente en algún momento pasar la página y ceder en sus relaciones bilaterales si partimos, por supuesto, del análisis de las consecuencias que hoy está sufriendo Europa? Yo veo muy difícil que la OTAN vaya a ceder en algún momento, y ese crecimiento de 16 a 30 países, de alguna manera, lo que generaron fue pues este conflicto internacional que hoy vemos. La OTAN estaba rodeando completamente a Rusia y cuando ya se pasa esa línea roja, ¿no?, que es Ucrania, pues el presidente de Rusia, el presidente Putin, se le adelanta a la OTAN y ahí inicia este conflicto, pero esto se da, digamos, en una escalada que no empezó de la noche a la mañana, sino que se venía generando desde los últimos años, en donde la OTAN estaba de alguna forma buscando este conflicto y ya venía rodeando a Rusia. Pues ¿qué pasa? Rusia se le adelanta a la OTAN y es la guerra que hoy vemos, donde este régimen de Kiev, liderado por Zelensky, de alguna forma desinformando con mentiras, con falsedad y con la manipulación mediática, se ha buscado de alguna forma que exista ese respaldo permanente de toda la comunidad europea. Sin embargo, acá en Europa son los ciudadanos y existen muchos movimientos que no le creen ese libreto, ese guión a Zelensky,
y que por el contrario rechazan completamente la manera como él ha venido manejando como cabeza del régimen de Kiev este conflicto. Veo muy difícil que la OTAN vaya a ceder y vaya a buscar restablecer las relaciones pese a la presión económica y ahora energética que tenemos cuando ya hace mucho frío acá en Europa, y por el contrario yo pienso que la OTAN, que pues de alguna manera siempre ha venido siendo manipulada por los Estados Unidos, va a seguir atacando a Rusia a través de su brazo armado, que es Ucrania, y si no fuera así, entonces no estaría dotando cada vez de más armamento a Ucrania desde Polonia, y esto pues realmente es lo que se está generando hoy en día. Aunque de alguna manera, si por algún motivo se llegara al fin de la guerra, porque toda guerra tiene un fin y esto termina en algún momento, seguramente no será porque la OTAN quiera, digamos de alguna manera, generar ese desescalamiento del conflicto, será más bien por la presión que pueda ejercer China como un país al cual no le favorece para nada que esté desestabilizada Europa en este momento, y tal vez es además uno de los principales socios de Rusia. Daniel, vamos por ahí, por esa misma cuerda. La OTAN, y cuando hablo de OTAN estoy refiriéndome específicamente a los miembros de la Unión Europea que integran la Organización del Atlántico Norte. La OTAN no impidió el conflicto, incluso deja que Estados Unidos eche más leña al fuego, o sea, Europa específicamente. Si consideramos a Kiev como la punta de lanza, a ojos vista, ¿cuán lejos estará entonces este fin de la operación especial en Ucrania? ¿Ucrania estará esperando la orden de Washington? Estamos entrando en una etapa bastante decisiva en medio de esta guerra. Y es decisiva porque el invierno, sin duda alguna, marca un antes y un después en este conflicto, en esta guerra. Y el invierno que hoy ya tenemos acá en Francia y que está entrando en toda Europa, y donde digamos que de alguna manera, al no tener gas, al tener esta crisis energética, pues eso se convierte en una gran presión para Europa, y esto de alguna manera ejerce cierta presión sobre lo que pueda pasar a futuro en medio de esta guerra, que no puede seguir siendo respaldada por los Estados europeos bajo la presión de Estados Unidos, que siempre ha creado todas las guerras y al final nunca asume ninguna responsabilidad. Entonces yo veo que sí es posible que exista ese fin del conflicto, ese fin de la guerra. Ya lo ha manifestado también el canciller alemán, en donde digamos que de alguna manera al llegar al fin de este conflicto y de esta guerra, pues podamos tener unos diálogos. Pero ¿qué pasa? Yo veo a un Zelensky bastante empeñado en seguir en guerra porque para él es un gran negocio, y de alguna manera para el régimen y para Kiev no les importa cuántas bajas, cuántas vidas, cuántos asesinatos se están generando, con muchos mercenarios que están llegando al territorio ucraniano de todos los lugares del mundo y están vulnerando y violando los derechos humanos de las personas, de todo tipo de personas, de civiles y demás. Y también vemos una Europa que está cerrando sus fronteras para los refugiados de la guerra, en donde países como España ya no están aceptando a nadie. Realmente ahí hay una gran farsa en ese sentido de solidaridad internacional, pues no están dando citas a ningún tipo de persona que quiera acogerse al refugio, que venga de Ucrania. Y eso también de alguna manera refleja la gran presión que hay en Europa por la crisis económica que se está viviendo. La OTAN, Estados Unidos buscaron cercar a Rusia con las sanciones y bloqueando a Rusia completamente. Digamos que ese fue una de las estrategias definitivas, pero es hoy Europa la que está sintiendo también esta crisis económica y estas sanciones aún sin estar sancionada. Es decir, el no tener gas, todo lo que ha generado este conflicto, además de la pérdida de muchas vidas, pues hoy está afectando a la Unión Europea y lo está haciendo de una manera muy fuerte esta guerra. Y Daniel, lo dejamos aquí. Sí.
Lo dejamos aquí porque el tiempo no da para más y tenemos que pasar a otro de los temas previstos en la agenda del Porqué de las Noticias. Agradezco tu opinión, tu comentario y por supuesto que en otro momento lo podemos ampliar. Gracias, un abrazo desde Teherán.